Hola a todos y bienvenidos. Les recuerdo mi nombre, soy el maestro Cuauhtémoc Domínguez, coordinador del Departamento de Idiomas del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición, INIESAN. En el marco de este simposio en línea, Educación e Innovación, las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana, abordaremos un tema muy importante. Nos vamos a alejar un poquito del área educativa, pero vamos a hablar de algo que es atenuante en estos tiempos, que es acerca de la salud integral. El contexto importa. Para esto tenemos al experto, un gran amigo, al maestro Manuel Besares, quien tiene el grado de maestría en salud pública, salud internacional por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y el grado de licenciado en biotecnología genómica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido premiado con la beca Chevening y ha sido seleccionado para participar como embajador en el evento anual de One Young World, el cual reúne a los jóvenes más brillantes y talentosos de todo el mundo y de todos los sectores. Ha trabajado y actualmente aún trabaja como consultor en ciencias biológicas y en salud. Fue coordinador del programa de salud joven de AstraZeneca en México. Pues, Manuel, bienvenido. Estamos muy ansiosos por escuchar lo que nos puedas decir y te agradecemos por tu participación. Muchas gracias, Cuauhtémoc, y al INESAN por esta oportunidad de compartir con ustedes y con la audiencia sobre esta visión de salud integral, sobre todo que ahora, más que nunca, pasa a ser un tema relevante en la agenda pública y en todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestros hogares, con nuestros familiares, conocidos y todos los que nos rodean. Entonces, agradezco también porque podamos tocar ese tema desde un enfoque hacia la prevención, hacia la advocacia y al compromiso con con las personas que nos escuchan. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión Salud y Bienestar, Salud Integral, el contexto importa. Y bueno, hoy vamos a aprender un poco más de cuál es la visión integral de la salud y los factores que influyen en esta para alcanzar un nivel óptimo y de desarrollo individual y comunitario en salud. Y bueno, sobra decir de que vivimos en tiempos de COVID-19. Estamos enfrentando una pandemia que ha alcanzado todos los rincones del planeta en mayor o menor escala, que está redimensionando el aspecto económico, social y cultural al poner nuevos patrones de interacción como seres humanos y entre países. Primera aclaración, esta sesión será más allá del COVID, más allá de la actual pandemia, pero sin duda abordaremos algunos ejemplos y también medidas de prevención para implementar durante la actual crisis sanitaria y en la nueva normalidad que algunos ya están viviendo y otros estamos en proceso de trasladarnos a dicho punto. Esta sesión está siendo grabada el día de hoy, 17 de julio del 2020, y con ello lo menciono para reflejar los actuales números de esta pandemia, habiendo 592.719 casos fatales o decesos a nivel global por COVID-19, y de esos son 37.574 en México. Bueno, ¿nos Pero podrías...? todo esto... ¿Sí? Perdón, ahí está. Ya está, ya estamos viendo ahora sí tu pantalla, perdón. ¿No se veía? No se veía la pantalla, pero ahorita ya se ve, ya se ve. Ah, Perfecto. excelente. Entonces estamos viendo este mapa donde ya se ve reflejado que la actual pandemia, como les decía anteriormente, ha cruzado y ha llegado a todos los rincones del planeta. Pero necesitamos seguir hablando más allá del COVID, más allá de la actual crisis sanitaria y explorar
retos que todavía no les hemos dado la atención adecuada y que siguen existiendo. Que exista COVID no significa que hayan dejado de existir las demás enfermedades. Y también que necesitamos abordar a la salud desde un punto de vista integral. ¿Pero qué es salud? Bueno, la salud es un estado, la OMS menciona que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esta definición, que ya tiene sus años, viene de la Acta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, OMS, por allá de 1948, no ha cambiado en más de 70 años, y a pesar de eso, los retos siguen siendo integrales y siguen abordando estas áreas: la salud física, la salud mental y la salud social. El avance en cada uno de ellos ha sido diferente, y aunque hemos alcanzado a nivel global logros impresionantes, sigue habiendo mucho por hacer. Porque me quedo un poquito con esa definición, porque usualmente vemos a la salud como acceder a un servicio médico, a una práctica clínica de calidad, de innovación, pero la salud implica ir desde la prevención al diagnóstico, el tratamiento efectivo, la supervivencia, la reintegración de nuestros pacientes y llevarlos a una política pública de diseño efectivo y de implementación que sea lo eficiente, tanto económica como social y con apego cultural a las poblaciones. Pero evidentemente aún nos falta mucho por hacer. Y en estos tiempos raros de COVID, nos damos cuenta de que la economía y las enfermedades tienen algo en común. Y si yo les preguntara qué tienen eso en común, se reirían, porque ambas saltan muros, ambas cruzan las fronteras. Y esto es necesario verlo así, porque pasamos de enfocarnos en retos de salud pública a nivel local, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, para hablar de enfermedades que cruzan fronteras, que cruzan continentes y se vuelven problemas de salud global. ¿Pero qué es la salud global? A mí me encanta, repito la frase, cruzando fronteras y saltando muros. Dice Kaplan en su definición del 2009 que la salud global es el área de estudio, investigación y práctica que prioriza mejorar la salud y lograr equidad en salud para todas las personas en todo el mundo. Y me encanta recalcar esto. No se trata solamente la salud de las y los mexicanos o la salud de las y los yucatecos, sino la salud de todas las personas en todo el mundo. Porque si las enfermedades cruzan estas fronteras, no podemos hablar de bienestar y salud en una sola región del planeta cuando otras tienen estas enfermedades. Y lo vemos con COVID. La actual crisis inició en un mercado en China y ahora nos afecta en mi casa en Tabasco, en la casa de todos ustedes en Tabasco, a las personas que están en los Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, y así nos vamos. Entonces necesitamos hablar de este bienestar a nivel global. Y es precisamente que en el 2015, la Organización de las Naciones Unidas, en su Agenda 2030, necesitaba rediseñar los anteriores objetivos del milenio para hacerlos acordes a las necesidades actuales y los trasladó en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando tener un nuevo estado de bienestar para transformar nuestro mundo de manera amigable con el medio ambiente, que se pueda llevar a través del tiempo y que permita la calidad y el desarrollo de todas las personas. Y de estos 17 que van desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y crecimiento económico, la industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Hay uno que vamos a hablar mucho el día de hoy, pero me atreví a recitar
los demás porque vamos a hablar de su intersectorialidad y de cómo interaccionan para dar un verdadero estado de salud y bienestar para todas las personas en todas las edades, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Y este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, cuando dice para todas las personas, va también viendo necesidades específicas de ciertas poblaciones, ya sea de género, sea por edad, sea de ambientes culturales y sea independiente de los estratos socioeconómicos. Pero a pesar de todo esto y de las metas indicadores que vamos abordando, como especialista en salud global, encuentro 5 áreas que debemos empezar a hablar más que nunca durante la actual pandemia y que no pierdan su relevancia en la nueva normalidad. Y la primera, evidentemente, son las enfermedades infecciosas. Y ya decía, COVID es un ejemplo de ellas, es la que está el de moda el día de hoy, porque estamos en una crisis global, que no puede ser sin precedentes, porque estas pandemias suelen pasar de tiempo con tiempo, y cuando espero que podamos erradicar COVID, tendremos que seguir manteniendo la vigilancia epidemiológica para prevenir de que surja otra gran escala. ¿Pero qué son las enfermedades infecciosas? Bueno, son aquellas enfermedades que son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Y antes de entrar en diferencias de qué es una bacteria, qué es un virus, un parásito o un hongo, les puedo decir que es algo que el actual es causada por un virus, SARS-CoV-2, pero han habido otros virus que han presentado recientemente y ya la humanidad está acostumbrada a lidiar con este tipo de pandemias, porque podríamos irnos a la Edad Media con la peste negra, que era causada por una bacteria. Otro virus que también ha causado una pandemia bastante global ha sido el virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, que es el agente causal del SIDA. Y pues siguen existiendo, siguen estando. Y cuando yo empecé a dedicarme a temas de salud internacional, trabajaba con temas de prevención en VIH, decían por allá del 2013, 2012, que las enfermedades infecciosas habían pasado de moda, que ya las habíamos erradicado y de que ya no iba a ser un problema mayor, ¿no? Y estábamos empezando a hablar de otros temas de salud y demás. Pero así como COVID empezó en el 2019 y lo seguimos enfrentando con mucha fuerza en el 2020, hemos tenido en el 2015 la epidemia del Zika, que afectó grandemente a América Latina y a países como México y Brasil, el ébola en el 2014 afectando al África Occidental, 2013 chikungunya, 2012 el MERS, que es muy similar a la actual crisis causada por SARS-CoV-2, que es COVID-19. En 2009 tuvimos el caso muy local, que se volvió global, de la influenza H1N1, y en el 2002 el SARS, que fue una variedad muy similar a lo que actualmente enfrentamos. Pero también tenemos VIH, malaria y algunas enfermedades que llamamos como tropicales o no atendidas, que estas últimas siguen existiendo, afectan a los países más pobres, y para muchas de ellas hay una cura que todavía no llega por cuestiones económicas o de accesibilidad. Pero no me quiero quedar aquí porque hay otros temas que abordar y regresaremos un poquito con esto más adelante, porque también tenemos las enfermedades no transmisibles. Mientras que las infecciosas se llaman así porque se pueden dar cuestiones de contagio, se transmiten. Las enfermedades no transmisibles no se contagian, sino que tienden a aparecer debido a una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Es decir, muchas de ellas tienen que ver con dónde nos desenvolvemos, qué comemos, qué bebemos, qué respiramos y cuáles son nuestros hábitos. Y lo más dramático de estas enfermedades es de que una vez que se presentan, tienden a acompañarnos por largos periodos de tiempo, algunas hasta que morimos. Y tenemos, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes,
el cáncer o diversos tipos de cáncer más bien, y las enfermedades respiratorias. Y para poner en perspectiva de qué tan grave es este problema, es que más del 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles ocurren en países de ingresos medios y bajos. Esta es información de la Organización Mundial de la Salud del 2018. Y estas enfermedades no transmisibles están relacionadas mucho con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, de salud y bienestar, en el punto 4. Y para temas de nuestro contexto local, nuestro contexto mexicano, les comparto esta tablita de mortalidad en México que refiere a las defunciones o número de muertes que hubo en el año 2018 y que fue presentado apenas a finales del 2019. Y vemos que el top 3, tanto para hombres como para mujeres, las 3 principales causas son las enfermedades del corazón, que vendrían equivaliendo al 20% del total de muertes en nuestro país, a diabetes mellitus, con un 14%, y a los tumores malignos o diversos tipos de cáncer, con un 12%. Lo más dramático es que si vemos, todavía extendiendo al top 5, la mayoría de estas enfermedades o condiciones son muertes prevenibles. Son muertes que pudimos haber atendido poniendo atención a factores sociales, a factores genéticos, al acceso al tratamiento, a acceso a sistema de salud de manera efectiva. Y cuando hablamos de enfermedades prevenibles, son cuestiones que nos atañen a todas las personas, porque podemos disminuir estos números y es comprobable y hay información científica que lo respalda. Y más adelante veremos las determinantes sociales de la salud que tienen mucho que ver con este tema. Otro tema que tenemos en la agenda, que debe ser prioritario, es la salud mental, que es el elefante en la habitación. Y es que la salud mental tiene que ver con la promoción del bienestar, la prevención de los trastornos mentales, el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos entornos. Y no quisiera ahondar mucho en este tema porque otras de las grandes conferencias de este simposio digital en línea va a ser precisamente enfocada a salud mental por un muy buen amigo, Carlos Escalante. Pero solamente quisiera dejarles con este mensaje de que el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Es decir, la segunda causa de muerte a nivel mundial para las personas jóvenes es el suicidio. Y el 79% de este total de suicidios se encuentra en países de ingresos medianos y bajos. Países como México estamos incluidos en este grupo. Entonces, es importante poner atención a este tema. Y ahora que estamos en COVID-19, todas y todos podemos enfrentar la ansiedad, la depresión y esa incertidumbre de saber qué va a pasar, que nos puede poner en una situación de vulnerabilidad. Y eso nos pone a pensar de que efectivamente todas las personas en algún momento de nuestras vidas podemos padecer alguna situación de salud mental. También tenemos el reto de la salud sexual y reproductiva, que es básico por una salud integral, que es no solamente tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, sino que también aborda a la posibilidad y a la libertad de tener hijos o no tenerlos, y en caso de querer tenerlos, es cuando quieres tenerlos. Y a nivel global, solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión toman libremente sus propias decisiones respecto a las relaciones sexuales, pero también al uso de anticonceptivos y atención médica. Y cuando abordamos, por ejemplo, el tema de COVID, hay un meme que dice de que va a haber una nueva generación de niños y niñas a partir de diciembre que van a ser los pandemials, que van a venir de la convivencia sexual y afectiva de las parejas en el actual encierro. Aunque puede parecer un meme y es muy divertido, a ver, que todavía sigue siendo un tema tabú, el uso de anticonceptivos y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eso es algo que también deberíamos estar considerando. Y el último punto de esta primera parte de la sesión es que sigue siendo un reto el acceso a la salud.
de manera integral y de calidad para todas las personas, en todas las edades y sobre todo en todos los contextos. Es necesario que las personas puedan tener acceso a la atención que necesitan, cuando quiera que la necesiten y en su propia comunidad, en sus propios contextos locales. Y esto no es un tema de activismo, no es una onda mía, es un tema que fue incluso el tema del Día Mundial de la Salud del 2019, para promover el acceso universal a la salud. No obstante, millones de personas al día de hoy siguen sin tener acceso alguno a atención sanitaria. Y ese es uno de los temas que vamos a abordar en esta segunda parte de la sesión, es que todavía muchas de las muertes que hay por cuestiones de salud que son prevenibles es porque las personas no pueden acceder a un sistema de salud adecuado, a una atención de nivel, de calidad e integral. Y hablando de esto, es por eso que el contexto importa. El contexto importa para promover el acceso universal a la salud, un acceso efectivo. Y vamos a aprender también el día de hoy sobre las determinantes sociales de la salud, que después de toda esta introducción de grandes dilemas de salud que estamos teniendo, también es donde está la mayor esperanza para atenderlos de manera más efectiva y de largo plazo, más allá de solamente el COVID-19, sino también para todos estos retos que ya hemos hablado. Y quisiera ponernos en contexto, y quisiera preguntarles al otro lado de la pantalla, ¿qué nos hace ser y lucir quiénes somos? ¿Qué nos hace tener la actual apariencia física o nuestro contexto de salud o nuestra forma de si somos altos, bajitos, si somos de un color de piel más moreno o más claro? Quisiera hacerles esta pregunta, porque detrás de esa pregunta nos va a ayudar a entrar a esta discusión. Y es que cada uno y una de nosotros luce tal como es, tiene el físico que tiene y presenta buena o mala salud en cierta medida gracias a dos factores: a la genética y al ambiente o nuestro entorno. Nuestra genética forma lo que llamamos genotipo, que es toda nuestra composición que hemos recibido tanto de la herencia genética de nuestros padres, mamá y papá, pero esta información genética no determina al 100% cómo lucimos o quiénes somos. También tiene que ver nuestro ambiente, nuestro contexto, dónde nos desarrollamos. No va a ser mi mismo crecimiento, no hubiera sido mi mismo crecimiento o la definición de mi apariencia si como nací en Tabasco a como hubiera nacido en el Reino Unido. Y todo esto, esta interacción entre la genética y el ambiente, la interacción entre el genotipo y el contexto, da algo que llamamos en biología el fenotipo, que es cómo lucimos, cómo aparecemos, cómo nuestro estado de salud, cómo hablamos, etcétera, etcétera. Y esto puede ser algo tan básico como qué tantas horas de sol o qué tan expuesto estoy al sol. Pueden cambiar mi tono de piel, porque ese es un ejemplo bastante visible. Evidentemente soy moreno y mi genética tiene mucho que ver con esto, pero puedo tener varias tonalidades de moreno dependiendo qué tanto me pongo al sol. Entonces, igual y no soy tan moreno, pero me encanta tomar el sol y eso va a determinar mi apariencia. Pero pasando a un ejemplo menos banal, de si me bronceo o no, también tiene mucho que ver con qué tanto como. Si como muy poco, si como mucho, si le entro a todas las tortas de cochinita pibil que pueda en un centón, y no solamente se va a ver reflejado en los kilos de más que pueda tener, sino también va a verse en mi estado de salud y poder tener una mayor incidencia o riesgo
para ciertas enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y diversos tipos de cáncer. Y es ahí donde vemos que el contexto verdaderamente importa, las cosas que hago en mi día a día, mis hábitos, mi cultura, tiene que ver con mi apariencia, pero sobre todo con mi salud. Y no solamente cuestiones obvias como la nutrición, digo, que ahora son obvias para muchos de nosotros, gracias a la concientización y al bombardeo de los medios, de que es importante cuidar lo que comemos y de que somos lo que comemos, pero también tiene que ver con otros factores. Por ejemplo, el cambio climático, que se deriva tanto en sequías que hacen perder cosechas enteras, que generan hambre, pobreza y desigualdad. Y también el cambio climático tiene que ver con las inundaciones masivas que hemos tenido últimamente, tanto por ciclones, depresiones tropicales, entre otros fenómenos naturales que también generan desplazamiento, migración, pobreza, desigualdad, la aparición de enfermedades infecciosas como cólera o aquellas causadas por vectores como los mosquitos que traen Zika, chikungunya, dengue, a situaciones como la actual pandemia, que también está generando cierres indefinidos de comercios, de empresas, despidos masivos, y que tiene un impacto fuerte en la economía y se deriva de nuevo en pobreza, desigualdad y en una carencia de oportunidades y acceso a sistemas de salud que están colapsando por la sobrecarga y también por la presencia de otras comorbilidades u otras enfermedades que existen al mismo tiempo que COVID-19, tal como son, como ya hemos dicho, la diabetes, que pasa a ser un factor de riesgo para cuadros severos de COVID-19. Pero todo esto que acabamos de ver, la mala alimentación, las sequías, las inundaciones, que son sequías e inundaciones, son dos factores del cambio climático, aspectos económicos, otras enfermedades, pasan a ser lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Y esos determinantes sociales de la salud son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Y estas circunstancias que forman nuestro contexto pueden darnos mayor oportunidad para crecer y desarrollarnos de manera saludable durante el resto de nuestras vidas, o por el contrario, ponernos en una situación de mayor vulnerabilidad en nuestra salud. Estas condiciones o circunstancias explican la mayor parte de las inequidades y desigualdades a nivel sanitario, y estas diferencias injustas y evitables son observadas en y entre los países y que van condicionando todo el estatus de salud de dichas comunidades. Y esas determinantes son muy variadas, como las que ya veíamos. Suelen ser con un aspecto socioeconómico, cultural y medioambiental, y pueden ir desde temas como la agricultura y la producción alimentaria, que ahora llamamos soberanía alimentaria, en muchos discursos y muchos debates, pero también la educación, el ambiente laboral, las condiciones laborales, el desempleo, el acceso a agua y saneamiento, los servicios de atención sanitaria, el acceso a vivienda, pero también van más allá, van a los estilos de vida de los individuos. De nuevo, cuánto como, qué tanto como, si hago ejercicio, si consumo cantidades excesivas de alcohol, si fumo, etcétera, etcétera. Y esas a su vez interaccionan con los factores biológicos, como la edad, el sexo, y los factores físicos y genéticos. Y quisiera traer a la mesa en esta sesión, y haciendo un debate que ustedes pueden abrir sus propias preguntas del otro lado de la pantalla, y es ir explorando un poquito de estos factores o determinantes sociales y trasladarlos a la actual pandemia que estamos viviendo, para poder tener un poquito más de entendimiento de las realidades y los retos
que estamos enfrentando, no solamente en el sector de salud, sino como población mexicana en general. Hice una selección de 4 factores. Hay muchos más y hay gran cantidad de estudios a nivel global que están realizándose para entender mejor la actual crisis sanitaria y darle una mejor respuesta. Y el primero que quisiera tocar es la pobreza y desigualdad económica. En un país como México, donde más de la mitad de la población vive en condiciones de marginación y de pobreza, es importante notar esto, porque la pobreza no solamente es tener o no tener dinero, muchas veces también se ve reflejada en la calidad de la vivienda donde viven muchas de sus familias en situación de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de sana distancia y el quédate en casa, para muchas personas el quédate en casa luce como en esta fotografía, o en situaciones aún peores, en casas de lámina, donde en los veranos son hornos vivientes, o en los inviernos son un congelador. Y quedarse en casa para mucha de esta población vulnerable no es una opción, porque no es solamente quedarse y encerrarse, sino también es la precariedad económica de no tener un sustento o no tener ahorros para poder enfrentar la crisis. Y hay que salir a trabajar, porque otro factor relacionado es, ante esta inestabilidad económica, muchos de ellos también viven en la precariedad y en la enfermedad laboral. Y esto es un ciclo de nunca acabar. Mientras haya pobreza y desigualdad económica, hay informalidad. Mientras haya informalidad laboral, hay pobreza. Y mientras haya esto, hay pocas posibilidades de tener acceso a una salud de calidad, porque la prevención queda relegada a un segundo o a un tercer término. Y retomaré este tema de desigualdad económica un poco más adelante cuando hablemos de educación. Otro tema de determinantes sociales de la salud y que podemos constatar en la actual pandemia es el acceso a agua y saneamiento. Hablamos de lavado de manos y sin embargo todavía hay comunidades en México y en el mundo que no tienen acceso a agua potable. Mientras hablemos de lavado de manos y no hay agua potable, estamos hablando de una estrategia que es ineficiente. Y hay que verla más allá de solamente dar la indicación y es poder verdaderamente garantizar de que puedan generarse estas iniciativas. Tenemos aquí una foto de Iztapalapa, que es una alcaldía de la Ciudad de México, que históricamente ha sido afectada por las crisis de recortes de agua y a veces no hay agua para las cosas más básicas. Entonces, aquí vemos cómo tienen que acudir con pipas. Esta foto es del 2018. Ahora traten de imaginar esta foto en pleno 2020, en plena crisis sanitaria, tratando de emular sana distancia, tratando de que las personas adquieran agua, tratando de que no haya aglomeraciones, cuando es el líquido más preciado sobre la faz de la tierra, no lo puedes tener a veces ni para tomar y ahora tampoco para lavarte las manos. Y sabemos que ahora lavarse las manos es un tema de vida o muerte. Y algo tan básico como esto nos afecta. Ya para ustedes, compañeras y compañeros docentes, pongámonos a pensar en nuestros planteles. Para quienes hemos estado o estudiado en escuelas públicas, como es mi caso, o para quienes ejercen en el sector público, todavía el acceso de agua en los sanitarios sigue siendo un gran reto. Y hay que visibilizarlo. Y hay que llevarlo ante las autoridades y ante los padres de familia, porque algo de lo que no se les suele dar tanta importancia, porque a veces estos determinantes sociales de salud, como agua y saneamiento, decimos, no tienen nada que ver, entonces no tiene nada que ver con la educación. ¿Qué tiene que ver que tenga agua en el baño cuando a mí me importa que tengan un cuaderno y un lápiz para que puedan aprender en un pizarrón o aunque sea en el piso, como pasó en muchas escuelas rurales y que sigue aconteciendo? Pero tener agua y saneamiento permite que podamos sobrellevar no solamente la actual pandemia y prevenirla y fomentar el regreso a clase. También permite que podamos atender otros temas como las infecciones por parásitos,
las enfermedades gastrointestinales como el cólera, y mejorar la nutrición también, porque al disminuir la cantidad de infecciones parasitarias que suelen estar muy relacionadas con el agua contaminada o la falta de saneamiento, también podemos mejorar la nutrición de nuestros alumnos, y mejorar la nutrición de nuestros alumnos, mejorar también su capacidad educativa y de aprendizaje. Entonces vamos viendo que todos estos temas están interrelacionados. Ahora, un tema que es prioritario, sobre todo para este foro de educación e innovación, y es precisamente cómo influye la educación en la actual crisis sanitaria y en otras pandemias. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos hemos escuchado de las fake news o las noticias falsas que circulan por el WhatsApp? También hemos podido atestiguar en las noticias cómo las personas dicen que no existe una pandemia como tal, de que son inventos del gobierno, de que nos quieren controlar por las ondas 5G, que quieren extraer el líquido de las rodillas, y todas estas noticias falsas parecieran de meme y parecieran ser divertidas, pero la realidad es que estas noticias falsas matan. Y estas noticias falsas también están relacionadas con una falta de sentido crítico, de poder preguntar, ¿es cierto lo que estoy leyendo? ¿Es real lo que estoy escuchando? ¿Y qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Entonces, nos estamos dando cuenta que la falta de sentido crítico puede matar, no solamente por COVID, desde el que no me lavo las manos, porque creo que es una exageración, al me puedo intoxicar para automedicarme, porque leí en el WhatsApp o en un mensaje o en las redes sociales que cierto medicamento ayuda a curar el COVID y realmente no es así, no hay pruebas ni ensayos clínicos de seguridad y puede intoxicarse, ¿no? Y casos que pueden desembocar hasta en la muerte. Sí, te comento, Manu, nada más para intervenir un poquito. Me parece muy gracioso esto que dices porque yo creo que muchos de la audiencia que tenemos se podrá identificar, tendrá a lo mejor algún familiar cercano o lejano, amigo, o lo ha escuchado mismo en la calle mientras caminan. El hecho de que mi vecina me comentó esto, esta persona me dijo que yo debo de hacer esto. Entonces se vuelve una desinformación masiva, porque desgraciadamente no le hacemos tanto caso a la información científica, porque como bien dices, no tenemos acceso a eso o no tenemos ese sentido crítico, pero nos dejamos llevar por las personas inexpertas que simplemente sucede que son nuestros familiares, nuestros amigos, y nos dejamos llevar por estos mitos, ¿no? Es muy alarmante, pero muy real, como bien dices. Sí, y sobre todo que es crítico en esta determinante social, en particular que es la educación, no solamente va desde no sigo las indicaciones o no creo en esto, o creo que es un invento del gobierno, o es una teoría conspirativa, o me automedico, pero también hay otra parte que a veces no vemos, y es que el acceso a educación muchas veces también es la oportunidad para desarrollarse profesionalmente, para tener un trabajo más estable, y es un motor para salir de la pobreza. Sí. Y cuando todo esto lo ponemos ya en conjunto, todas estas variantes que tienen que ver con la educación de calidad, cuando las tenemos desarrollo. Vemos que los países que más invierten en educación, en salud, son también los países más desarrollados. Pero también en las actuales crisis sanitarias pasa esto. Y tiene que ver mucho con lo que comentas, Cuauhtémoc. Salió hace un par de días esta nota en Forbes basada en un estudio epidemiológico que hizo la UNAM, que reflejaba que el 71% de las muertes hasta finales de mayo del 2020 relacionadas a COVID-19
la mayoría de estas muertes estaban enfocadas a personas con baja escolaridad y que se desempeñaban en trabajos no remunerados. ¿Y por qué? Uno, ya habíamos en la parte de trabajos no remunerados que la informalidad está muy relacionada con la pobreza y con la desigualdad económica, y no me puedo quedar en casa, entonces me expongo más. Eso no tengo el dinero para un equipo de protección personal, pero ¿qué tiene que ver la educación también? Muchas de esas personas que murieron, ese 1% equivale a personas que tenían o la educación básica como máximo nivel de estudios o ni eso. Entonces también es una población mucho más vulnerable a caer en esos rumores y noticias falsas. Desde que no creo que no está pasando nada, a que tampoco, sigo cosas tan básicas que vemos en la secundaria o en la preparatoria, como qué es un virus, qué es una bacteria, qué es un parásito, y eso es verdaderamente crítico. Pasa mucho con una noticia que salió también, bueno, una fake news, o sea, fake news, con cierto medicamento que su función principal es un desparasitante. Pero alguien dijo, no, es que este es el medicamento para que ayude a evitar que el COVID se propague. Entonces se arma una alerta sanitaria entre los colegas médicos. Yo no soy médico, yo soy biotecnólogo, como la parte de desarrollo y farmacéutico, la parte de asesoría en temas de salud global. Pero cuando fue de, ¿y por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué la gente lo consume? ¿Por qué se lo creen? ¿Y por qué si estamos diciendo que es un antiparasitario? ¿Qué les hace creer que va a servir para atender a un virus? Como es SARS-CoV-2, que es el agente causal de COVID-19. Entonces, esa pregunta tan básica, esa lección de la secundaria sobre biología, que ahorita ya desde la primaria, nos hace tanta falta. Y es un tema de vida o muerte actualmente. Entonces nos damos cuenta que la educación de calidad es un fundamento para la salud de calidad, para la salud y el bienestar de todas las personas. Y que no, o sea, que materias de asignaturas como biología, cívica y ética, que muchos, o al menos yo me incluyo cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria, bueno, yo biología, pues evidentemente para mí nunca la consideré relleno, porque siempre me gustó, pero otros temas decía, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y estas materias, asignaturas de relleno, ¿para qué me van a servir en la vida futura, no? Estamos viendo para entender que hay un crecimiento exponencial. ¿Qué significa eso en el número de contagios? Quiere decir que tengo mayor riesgo de infectarme de coronavirus en estos días, que regresamos, que estamos vamos agarrando nuevos picos de la curva epidemiológica, comparado cuando estábamos al principio. Pero también para esa diferencia entre virus, bacteria, parásito, y también por cívica y ética, de saber de que tenemos que salir de esto como comunidad, que tenemos que hacerlos juntos, de que mis derechos y mis libertades terminan donde empiezan los derechos y las libertades de otras personas. Entonces, y este último ejemplo lo podemos ver cuando salió una promoción de una famosa cadena de pizzas y hubo una salida masiva de las personas y se violó la sana distancia y otras situaciones. Y había tanto como el desconocimiento por las personas que lo hicieron, como la falta de empatía y de ética de quienes no lo hicimos y sin embargo estábamos criticando a quienes lo hicieron. Entonces es tratar de ponernos un poquito en el contexto y la educación es pieza fundamental para lograrlo. Entonces sí quisiera dejar esto con las y los colegas que están detrás de la pantalla viendo este video, y es que el rol del docente es sumamente importante en la salud pública y en la salud global. Una gran lección que veremos un poquito más adelante es cómo podemos trasladarlo en la nueva normalidad, evitar este impacto masivo que ha tenido COVID-19 en mortalidad, número de muertes y también en la morbilidad, el número de enfermedades, de afectaciones que está causando, desde
las cosas que podemos hacer en el aula. Claro, Y fíjate qué importante, perdón, me interrumpa, fíjate qué importante, nada más quiero aunar un poquito a lo que estás diciendo. Si escalamos un poco ese conocimiento de secundaria, ese conocimiento de primaria y secundaria básicos que son indispensables para los eventos que estamos llevando ya hoy que estamos viviendo a causa de la pandemia, escalando un poquito más este conocimiento ahora nosotros como docentes, que son la audiencia estudiantes para docentes o docentes de cualquier área, recordando que pues esta simposio pues está dirigido a nutriólogos, por ejemplo, que dan clase, que están parados enfrente de un aula, o psicólogos que están dando clase, o alguien que se dedica, un orientador que se dedica a trabajar en educación. Qué importante es conocer estos datos que nos estás presentando para no caer nosotros mismos en esa mentira, no dejarnos llevar por esa falsa información, que por el simple hecho que nos digan, o que aparezca en las noticias, que aparezca, puede salir a lo mejor en una revista local o en el periódico local, o puede aparecer a lo mejor en las redes sociales, pero en esas páginas pseudo oficiales, ¿no? Las que son, por ejemplo, aquí en Yucatán, de repente hay páginas de noticias como Yucatán al Minuto, Yucatán Milenio, Yucatán a algo más, y solo por el hecho de ya dejarnos llevar de que, mira, es una noticia oficial una plataforma que parece oficial. No lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Entonces, es importantísimo que nosotros como docentes también estemos enterados de esta información pertinente que nos estás dando, y no nos está dando cualquier persona, ¿no? En este caso ya hemos visto tu semblanza, ya conocemos tu trabajo, y pues sabemos que esta información es verídica, ¿no? Y que como docentes tenemos que saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, todo este preámbulo que nos has mostrado eh, nos cae bastante bien a todos nosotros que nos dedicamos a la docencia, para saber qué enfrentamos, tener este panorama. Entonces, te agradecemos por esta primera parte. Eh, continúa, Manu. Sí, muchas gracias por el tema. Y sí, es muy cierto. El sentido crítico, la educación, va a jugar un papel muy importante en nuestra preparación para futuras pandemias. Ya vimos anteriormente que estas pandemias suelen aparecer cada cierto tiempo. La de actual pues es global, nuestra de 2 o 3 países es global, no ha habido país que no afecte. Y si viene otra cosa, la podamos detectar, podamos ser críticos, y sean más las personas que digan el COVID es causado por un virus que se llama SARS-CoV-2, y que menos personas digan es que es una mentira, es una conspiración, nos quieren sacar el líquido de las rodillas, ¿no? Entonces va a ser muy importante esta educación que podamos compartir. Educar, no juzgar. Yo creo que ese es otro mensaje clave que podemos sacar el día de hoy. Y otro tema también es, cuando decíamos del ambiente, en las determinantes sociales de salud, no solamente a mi contexto, sino también va en el sentido más literal del medio ambiente, porque el cambio climático nos está trayendo una cantidad increíble de nuevos retos que nos ponen en mayor vulnerabilidad ante ciertas enfermedades. Y no solamente el cambio climático, también podríamos agregar a esta discusión la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, el agua y del suelo. Y es tan lógico, o sea, mayor contaminación del aire, mayor cantidad de partículas pesadas en el aire, se van a ver reflejadas en la aparición de enfermedades respiratorias. Y te puedo hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como el EPOC, asma, incluso algunos tipos de cáncer como el cáncer de pulmón, pero también si abordamos la pérdida de la biodiversidad, mucho se está discutiendo de que
entre más biodiversidad perdemos, más biodiversidad afectemos, que es la biodiversidad son los animales, las plantas, etcétera, etcétera, mayor riesgo tendremos de ser afectados por futuras pandemias. Y ya avanzo para cerrar esta parte, hice una selección de algunas determinantes sociales de la salud. Pero como mencionábamos al inicio, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es muy amplio. Son 17 y todos están interrelacionados. Y tratando de promover salud y bienestar, ya vemos que tiene que ver con educación de calidad, por ejemplo, ODS 4, que tiene que ver con ODS 6, agua y saneamiento, tiene que ver con ODS 2, hambre cero, pero también tiene que ver con ODS 9, que es innovación, que es fomentar y promover la infraestructura científica, tecnológica, para la vigilancia epidemiológica, por ejemplo, para tener innovación en el tratamiento, hospitales que estén actualizados, que sean funcionales, pero también va a tener que ver con la política pública y generar alianzas para llevar estos temas determinantes sociales a la práctica. Y ustedes me dirán, si Manuel, si esto tiene mucho impacto, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Es porque a veces, a pesar de que son muy efectivos, son poco atractivos para los gobiernos en turno. Porque se ve más bonito un hospital, que era lo que decíamos, la parte clínica es algo que es visible, que es tangible, que se relaciona a un logro directo de cualquier administración en temas de salud, o comparado con tener el arroyo donde van todos los drenajes, donde van las aguas negras, eso pues no se ve tan atractivo y también tiene que ver con la salud. O por su parte, hay ciertas medidas que consideran que es mejor dar el fondo económico directamente a las personas, que tiene el retorno no es tan fuerte como, por ejemplo, ese dinero lo pudiéramos invertir en ciertas medidas de emergencia, por ejemplo, en la actual crisis. Entonces, en temas como este, más allá del blanco y el negro, es tratar de evaluar cuál podría ser el mejor impacto. Y esto que nos lleva a esta última parte de la sesión, ya mucho más rápido, veamos esta tabla de las principales 10 causas de mortalidad en México. La mayor parte de estas enfermedades y problemas son prevenibles. Y es por eso que en la nueva normalidad tenemos que hablar de prevención y no solamente de respuesta ante una pandemia, ante un aumento de casos de diabetes, como lo estamos viendo también desde hace varios años debido a los índices alarmantes de obesidad en el país. Y esta nueva normalidad debe ser eso, promover la salud en todas sus formas. Desde la prevención, al diagnóstico, tratamiento, supervivencia y políticas públicas. Y bueno, primero las medidas básicas de esta nueva normalidad tienen que ver evidentemente con COVID-19, guardar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, lavado de manos, uso de cubrebocas y el no automedicar. Entonces, en todos estos ya vimos, en nuestras determinantes sociales de salud, que son necesarias para poder seguir estas medidas básicas de COVID-19. Pensar en las personas que viven en la informalidad, que tienen que salir trabajando, que no pueden quedarse en casa. Pensar en las personas que no tienen acceso a agua potable y no pueden lavarse las manos. Pensar en personas que no han tenido la oportunidad educativa y que no ven importancia en el uso del cubrebocas, por ejemplo, o en la parte de que no deben de automedicarse, en la importancia de por qué debe ser el estornudo de etiqueta. Vemos que hay que atender esas necesidades también para que estas puedan ser ejercidas de manera efectiva. Pero más allá de COVID-19, el reto y la invitación de esta plática es que debemos de prevenir de manera efectiva y de manera integral. Y ya veíamos mucho de esto, agua limpia,
La educación, que debe tener un fuerte componente científico, laico y libre de prejuicios, que es algo que ha sido un gran reto para nuestro país, darle su lugar a la ciencia, a promover el desarrollo científico, desde que los niños llegan al preescolar, que tengan esa curiosidad en el medio ambiente, en su entorno natural, conforme vayan creciendo hasta que puedan en la secundaria, en la preparatoria, ir construyendo las bases de una educación científica que les permite interesarse en estos temas y desarrollar alguna carrera o área profesional que pueda vincular en estas áreas de desarrollo científico y tecnológico. La atención a la salud mental, como ya comentábamos, es sumamente importante. Lo vemos con COVID, estamos encerrados, nos cuesta trabajo socializar, ya nuestras casas parecen un Big Brother de quién queremos que salga primero, quién queremos expulsar y cómo queremos sobrevivir ante esta situación. También necesitamos poner mayor atención al entorno, no solamente a nuestro entorno ambiental, sino también el entorno de la violencia que hay alrededor de los planteles, alrededor de nuestras casas, de cómo nos estamos exponiendo ante estos temas. Y en otra parte, también involucrar a padres y madres en todos estos procesos. Si vamos a hablar en la escuela de lavado de manos, invitemos a los padres que vengan a conocer las instalaciones, que vengan a ver dónde están sus hijos, que vengan a palpar las necesidades como el agua, el saneamiento, y que vean que cuando a veces pedimos una cooperación para mejorar esas condiciones, no es un deseo banal, sino que tiene una razón de ser y que es por la calidad y mejora de nuestras niñas y niños o jóvenes y adolescentes que tenemos en el aula. Pero también, si va con otros temas que podemos involucrarlos, si vamos a ver en estos días de nueva normalidad, más adelante, enseñemos a hacer que el antibacterial, que es un proceso bastante sencillo, que cuenta como manualidad, que cuenta para hacer el interés científico, y que también genera un vínculo entre padres, madres, hijos e hijas, para interesarse en temas como la prevención. Y sobre todo, es cada quien desde nuestras trincheras, en el caso de ustedes, algunos están en educación, están en la docencia, están en la nutrición. En mi caso, como consultora en salud global, es seguir promoviendo que hay que repensar la salud, que hay que fomentar el diagnóstico, primero la prevención, el diagnóstico, los tratamientos y el acceso médico de calidad, fomentar la recuperación y la supervivencia, y esto involucra desde generar condiciones laborales para recuperar la situación económica, para evitar que siga habiendo pobreza y desigualdad, para que haya reintegración de las personas que salen de un cuadro de COVID, que no sean discriminadas, etcétera, etcétera. Y todo esto llevarlo a la política pública, desde su diseño hasta su implementación. Porque de nada sirve tener tantas reglas y tantas políticas si no se implementan. Y si no se implementan también de manera efectiva. Ese es el gran reto que tenemos como país. Y les repito, hacerlo de nuestras trincheras, de nuestras áreas de expertise, hace muchísimo. Si lo hacemos educando, si lo hacemos diseñando medidas nutricionales, considerando que hay personas que no tienen para un kiwi, pero tienen una pitaya, tienen un limón en el traspatio, eso también es hacer la diferencia. Y bueno, ya para cerrar esta sesión, y haciendo honor a que estamos en el contexto del Instituto Nacional de Investigación en Nutrición, es hablar de, necesitamos seguir considerando la vigilancia epidemiológica, el respaldo científico, la investigación, mayor inversión en salud y en determinantes sociales, hablar y respetar los contextos locales, tener perspectiva de género, fomentar la diversidad e inclusión y entender que ante todos estos temas la voluntad política es el 50% del avance para que todo esto sea una realidad. Entonces, seguir haciendo activismo y abogacía para que todas esas necesidades que hoy vemos como carentes
podamos atenderlas y mejorar la salud de las y los mexicanos. Pensar de manera epidemiológica en las personas, en sus lugares donde se encuentran y en el tiempo y las necesidades actuales. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias y cualquier cosa quedo a su disposición por correo electrónico o por redes sociales. Un placer haber estado con ustedes compartiendo esta sesión en salud integral y determinantes sociales de la salud. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias. En nombre del Instituto Nacional de Investigación y Educación en Salud y Nutrición y de la Coordinación de Idiomas de este mismo instituto, te agradecemos por tu tiempo, por tu profesionalismo en preparar este material lleno de información muy relevante, muy importante, y que pues no solamente a nosotros como docentes, sino a todo el público en general, a los padres de familia, a los mismos estudiantes que les podríamos hacer llegar esta información dentro de nuestras aulas o dentro de nuestro espacio virtual. Creo que esto puede generar un cambio muy importante. Mencionabas algo que me llamó mucho la atención y quisiera recopilar o reforzar sobre alternativas para la creación de uso de geles, de manualidades, repensar como docentes que existen otras alternativas que hoy en día nos pueden servir mucho más que lo que tradicionalmente se hacía, recordando que el título de este simposio es Educación e Innovación. Entonces, esto nos presenta una oportunidad, nos das ahora tú una oportunidad para nosotros repensar sobre esas actividades que llevamos a cabo en nuestras aulas, que podamos innovar acerca de nuevas estrategias, nuevos materiales, nuevas actividades que nuestros estudiantes pueden hacer, ya sea niños, secundaria, prepa, que puedan ellos elaborar estos insumos que nosotros ya de por sí, como bien dice, el 50% es de la política del gobierno y el 50% pues nos corresponde tal vez a nosotros, ¿no? Como población, el tratar de remediar esta situación. Esto creo que es un problema muy común de los mexicanos que esperamos, el latinoamericano en general, esperamos que todo se nos dé, se nos proporcione por parte del gobierno, porque pago mis impuestos, porque estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que se me pide gubernamentalmente como ciudadano. Por lo tanto, nos vemos en el derecho de exigir, que no está mal, pero si sabemos que carecemos de esa respuesta por parte de a quienes les estamos exigiendo, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que buscar soluciones, porque estamos hablando, lo mencionaste en varias ocasiones, estamos hablando de vida o muerte, ¿no? Entonces, sobre todo en esta época de la pandemia, me pareció muy puntual, muy preciso esto que mencionas y muy acorde al tema del simposio, que hay que innovar como docentes. Y ya nos diste tú una opción. En el salón de clases, los niños hacer como manualidad en lugar de hacerlos dibujar o hacerlos, que no está mal tampoco porque pueden dibujar algo relacionado al tema del COVID para concientizar al estudiante, pero pues algo más directo que ayuda a la comunidad es que hagan como manualidad los geles antibacteriales, ¿no? Caseros. Sí. Y de hecho, algo que mencionabas y también retomo lo que decías, desde un alumno o alumna de preescolar que se ponga a dibujar esto, colorear en lugar del caballito o la figura de acción o el personaje de caricatura, es concientizarlo. Porque a veces, incluso como adultos o quienes estamos en el hogar y tenemos algún menor en casa, al momento de revisar la tarea, puede que yo diga, como padre, pues yo no creo en el COVID.
Pero si mi niño comienzan a verlo y a colorear de que hay que usar el cubrebocas en todo momento, cuando estén en otras personas, guardar la sana distancia, pues se vuelve algo más llevadero. Y también nos ponen el tema del ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? O puedo contrariar como adulto a otro adulto, lo vemos correcto, pero no me gusta hacer sentir mal a mi hijo o mi hija. Entonces, ahí puede ser un tema de concientizar no solamente al estudiante, sino también a su contexto familiar. Otras maneras que podemos hacer también es que vivimos en tiempos de redes sociales, o sea, es inevitable que muchos adolescentes, y este tip va para los docentes de secundaria, es ponle el rato del cubrebocas. Si tienen acceso a una red social y están mandando las historias y es que como quiera, ahí está en gran parte del tiempo, digo, muchos estudiantes de contextos medianos, altos o cierto acceso, o que tengan acceso a internet, ¿cuál es el reto del cubrebocas? Se utiliza así y así, y no sé, y concientiza e involucra, porque estamos en una época que la sana distancia sigue siendo predominante, vamos a seguir usando estos métodos digitales, entonces necesitamos innovar, necesitamos ser creativos al momento de ponerlo, y ponerlo también al contexto de lo que estamos enfrentando. Ahora, si tengo también estudiantes de nutrición, y estoy dando clases a ellos y a ellas, pues pongo ejercicios de determinantes sociales de la salud. Y esa parte que decíamos, o sea, si es Yucatán y no quiero que mi paciente se coma unos panuchos o unos albutes que nadan en aceite, pero sé que lo que tiene es masa para hacer tortillas en el comal, pues que no las frías, ponle las tortillas, no le quites la tortilla que es la base de su alimentación y es lo que tiene atrás, tiene una milpa. Ponle algo con calabazas, ponle algo con frijoles, ponle algo con chile, para que también quitemos esa imagen de que nutrición solamente es para quien puede pagarla. Entonces esto va hacia muchas formas de que podemos hacer lo correcto, innovar en el aula e involucrar. Porque yo me acuerdo, y aprovecho el espacio, digo, espero no extenderme, No, adelante, pero adelante. cuando era niño y estaba en la primaria, yo llevaba mi termo de agua fría, ¿no? Porque, bueno, yo soy de Tabasco, entonces igual sureste, igual los calores Mucho calor. insoportables. Entonces yo llevaba mi termo con agua, y luego yo me di cuenta de que alguien tomaba agua de mi termo y no era precisamente yo. Entonces, cuando yo dije eso, o sea, siempre fui un niño demasiado tiquismiquis en ese aspecto de, no, es que porque alguien tomó agua de mi termo, y ahora digo, pues no estaba tan mal, o sea, cuántos parásitos no compartimos y demás, y los que yo tenía se los pasé y viceversa a quien haya sido, pero imagínate en tiempos de coronavirus, que queremos prevenir contagios, que puede ser desde una travesura hasta que verdaderamente esa persona que tomaba de ahí pues, tenía la necesidad y no tenía 2, 3 pesos para comprarse hasta una bolsita de agua o una botella de agua. Claro. Entonces es importante vislumbrar esa parte y pensar fuera de la caja y ver cómo estamos trabajando en el aula. Entonces no es solamente quitar todo desde que los niños ya lleguen comidos al salón, sino entender que hay niños que no van a llegar comidos al salón. Y entender de que hay que tener jabón y agua en las aulas y que lleguen con su botecito de gel, pero que hay familias que no lo van a poder pagar. Entonces, en lugar de hacer la manualidad del Día de las Madres a distancia, déjales ese tutorial de lavado de manos, entrenémonos a enseñar hasta cómo hacer un jabón. Ahorita hay tantas formas de cómo hacer un jabón en casa con aceite quemado, y que ahorita hace falta y que también es fomentar el acceso a la salud y a la educación y hacer interés en la parte científica. Y, por ejemplo, si estamos en curso de idiomas, ponerles vocabulario de hospitales, de salud, de prevención, tratar de extender toda esa parte
Porque al final del día, y yo lo utilizo mucho con la gente que trabajo o demás, que me pide consejos de inglés, digo, pues si ahorita estamos en tiempos de COVID y quieres usar tu speaking, pues aprende vocabulario de eso, porque es el tema de conversación. Y ahora la práctica es Claro. sacarle jugo a la actualidad, sacarle jugo al interés y que ese interés podamos verlo reflejado en salud y bienestar. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu participación y colaboración. Esperamos que más adelante podamos compartir más espacios de estos para pues conocer un poquito más de ti, de lo que vayas a ir logrando. Y pues le agradecemos también a la audiencia por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo video del simposio. Recordamos que es Educación e Innovación trascendiendo, eh, perdón, aquí se los muestro. Educación e innovación, las acciones de hoy trascienden a la normalidad del mañana. ¿Okay? Entonces, nos vemos en el próximo video, chicos. Gracias, hasta luego, Manu. Muchísimas Muchas gracias. gracias y gracias a ti, Cuauhtémoc, a la coordinación de idiomas del INESAN y efectivamente también al instituto por la invitación y por poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias.